Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual para seguir estudiando el libro de Josué, como lo hemos estado haciendo ya por algunas semanas. Y es un libro muy famoso, conocido por el tema de la conquista de la tierra prometida. Y como hemos estado hablando, como creando la emoción de lo que viene, ahora sí comienza en el capítulo 6 que vamos a estudiar esta mañana. Comienza la parte de la conquista, ¿no? Como tal, la parte de las guerras, la parte de donde ya avanza la nación de Israel a conquistar estas ciudades que Dios les había prometido. Y cuando hablamos del tema de la guerra, es uno de esos temas que la gran mayoría de las personas podríamos estar de acuerdo en que nadie quiere la guerra. Podríamos discutir si es necesaria o no es necesaria, y que si es correcta o no es correcta, pero muchas veces en las situaciones de guerra para las personas que están involucradas, pues no les queda de otra. Pero podríamos elegir si las convicciones personales de cada quien lo dicta, si quisiéramos asistir a una guerra o no, si fuera una obligación por parte del gobierno, pero muchas veces no queda de otra. Muchas veces hay gente que si los invaden o el país de al lado decide atacar, pues bueno, no queda de otra y hay que entrar en las guerras, ¿no? Muchas veces. Pero podríamos enfrascarnos en discutir acerca de las posiciones, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si es correcto o no. Pero lo que sería completamente absurdo en una situación de guerra sería ignorar que hay una guerra. Entonces, si una ciudad está bajo ataque y está siendo bombardeada, sería completamente absurdo salir como si nada, salir y vivir una vida normal. Muchas ciudades que han estado en estas situaciones pues han tratado de vivir en cierta normalidad, pero aún así es casi imposible porque pues tienen que tener sistemas de alarmas, ¿no? de avisos cuando hay un ataque y todo el mundo se tiene que poner bajo resguardo. Y toda esta gente, por más que quisieran vivir una vida normal, estaban conscientes de que estaban en una guerra y de que estaban en una situación que tenía que cambiar la forma en que vivían por la misma guerra. Entonces, en el pasaje que nos toca leer esta mañana, comienza una batalla real, ¿no? Y vamos a ver dos perspectivas. Vamos a ver la perspectiva de Israel y también la perspectiva de Jericó, esta ciudad a la que iban a atacar los israelitas. Y podemos ver que Israel va a entrar a esta guerra sabiendo que la iba a ganar. Sin embargo, de todas maneras tenían que obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Y por otro lado, Jericó, vamos a ver que es la ciudad que está bajo ataque desde el punto de vista de ellos. Y los que estaban dentro, pues no podían haber ignorado este hecho, no podían haber ignorado el hecho de que parecía que los iban a atacar. Entonces, lo que vamos a hacer es que utilizando estas historias vamos a ver un cuadro de la guerra en la que nosotros como creyentes nos encontramos. ¿Y qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Entonces, de lo que ha pasado hasta este momento, sabemos que Josué, como nuevo líder después de la muerte de Moisés, hace unos cuantos capítulos, en el capítulo 2, envía unos espías y una mujer llamada Rahab los protege, los cuida, los esconde de la guardia del rey y hace un pacto con ellos y hace un pacto con Josué de que cuando regresara a conquistar Jericó, pues le iban a salvar a ella y a su familia. Entonces la nación cruza el Jordán y se circuncidan y celebran la Pascua para retomar los pactos con Dios. Y el domingo pasado veíamos que se le aparece el príncipe del ejército de Jehová a Josué para dirigirlo hacia estas batallas que iban a empezar a enfrentar. Entonces, acompáñame, vamos a leer Josué capítulo 6. Voy a leer nada más dos secciones, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a ver algunos de los detalles que vienen aquí. Dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira,
Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Entonces ahí dice que lo hicieron esto, rodearon la ciudad, y nos vamos a brincar hasta el versículo 14, que dice: Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, y jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Y luego el versículo 24 dice: Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos escucharla, estudiarla libremente, Señor. Te pido por favor que tú nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, que tu Espíritu toque nuestros corazones y pues nos guíe, Señor, a lo que tú quieres que hagamos con esta enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido una bendición para todos los que estén escuchando este mensaje, Señor, y te pido que los llenes de tu amor y eches fuera todo temor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos un poco lo que está pasando en este capítulo, en donde Dios le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer. Josué obedece y conquistan esta ciudad. Pero esta historia vamos a verla desde dos perspectivas, y la primera es la perspectiva de Israel, en donde Dios se le acerca a Josué y le dice que ya él ha entregado en su mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces, aunque esto no hubiera sucedido, Dios ya lo está dando por hecho porque es lo que va a hacer. Y si se acuerdan, hace unas semanas que veíamos el proceso del crecimiento de la fe, es donde escuchamos a Dios, creemos lo que dice, obedecemos lo que nos instruye, nos santificamos, es decir, nos separamos para los propósitos de Dios, y entonces vemos las maravillas que Dios hace. Y como somos testigos de las maravillas que Dios hace, entonces nuestra fe crece y vuelve a repetirse este proceso. Entonces, como lo hemos estado viendo, Josué ya está acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces, Dios, cuando le dice qué es lo que va a pasar, ¿no?, que va a entregar en su mano al rey de Jericó y van a caer los muros, que es lo que dice en el versículo 5, Josué lo que hace es que escucha y le cree. También le dice cuál va a ser el plan, cuál es la estrategia para atacar esta ciudad. Le dice que van a rodear la ciudad, que van a tocar estas bocinas, y al séptimo día van a dar 7 vueltas y al final van a gritar. Entonces, Dios le dice qué es lo que va a pasar, Dios le dice qué es lo que tiene que hacer, cuál es el plan, y además pone unas reglas adicionales hablando del anatema. Es decir, que no tocaran el anatema para que el campamento de Jehová no se volviera también anatema.
quiere decir algo maldecido, algo apartado de Dios, algo que Dios está rechazando total y absolutamente. Entonces, eso lo vemos del versículo 17 al 19, que iban a destruir todo excepto a Rahab, porque iba a cumplir sus promesas. Pero podemos ver que Josué tiene fe, y se nota que Josué tiene fe por cómo actúa. Lo que tú crees o no crees se nota por lo que haces. Entonces, cuando vemos una estrategia tan extraña como sitiar una ciudad y en vez de hacer lo normal, lo que sería normal era pues evitar que entraran alimentos, evitar que entrara y saliera las personas para que tarde o temprano pues empezaran a sufrir hambre y no les quedara de otra más que rendirse, ¿no? Antes de que se muriera toda la ciudad. En vez de hacer esto, Dios les dice, no, en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a darle vueltas a la ciudad y vamos a tocar las trompetas, los cuernos de carnero. Y al final vamos a gritar y después van a caer los muros. Entonces, verdaderamente, si escuchas esto, es una cosa que para los ojos de ellos debe haber sido muy complicado, porque si estamos hablando de los muros de Jericó, las investigaciones arqueológicas nos dicen un poquito de información acerca de los muros, porque era la ciudad amurallada más antigua del mundo. Ya para este entonces, para cuando Josué la está atacando, ya era conocida como una ciudad impenetrable. Tenía un doble muro la ciudad, en algunos lugares hasta 5 metros de alto, y entre 2 y 4 metros de ancho cada uno de ellos. Tenían torres de vigilancia y alrededor de toda la ciudad habían, vamos a decir, excavado hasta llegar al lecho rocoso. Y una vez que llegaron al lecho rocoso, excavaron hacia abajo 3 metros de profundidad y tenía como un círculo alrededor de la ciudad de 3 metros de profundo y 8 metros de ancho, como para evitar que por ningún lugar pudiera alguien escarbar por abajo, meterse por abajo de los muros, porque estaba sobre la roca, sobre el lecho rocoso. Y además esta ciudad estaba un poquito elevada, entonces estratégicamente estaba en la posición perfecta para que nadie la pudiera atacar, para que nadie la pudiera vencer. Entonces vemos que Israel, toda la nación de Israel, le cree a Dios porque obedecen lo que Dios les dice. Y obedecen una estrategia verdaderamente extraña y verdaderamente ilógica. Pero no, en la Biblia encontramos muchas veces que Dios pide cosas raras, ¿no? Para probar la fe de sus seguidores. En Hebreos 11 encontramos a los famosos héroes de la fe y vemos varias de las cosas que nos menciona Hebreos que estas personas hicieron. Tenemos, por ejemplo, a Noé. Noé, en Hebreos 11, versículo 7, nos habla de por qué está él en esta lista. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, Noé es un héroe de la fe, es una de estas personas que demostró tener una fe espectacular en Dios porque hizo el arca. ¿Y qué tiene de espectacular esto? Bueno, pues es que Dios le dijo que iba a llover, que era algo que nunca había sucedido. Antes no llovía en el mundo, entonces de repente Dios le dice, necesitas hacer un arca para que vas a flotar en todo el agua que va a caer del cielo. Pues era algo increíble, porque nunca había sucedido. Sin embargo, Noé creyó y por eso se puso a trabajar, se puso a hacer lo que Dios le había dicho. Un poquito más adelante encontramos también por qué Abraham está en esta lista. Dice en el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en el sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Dios le había dicho a Abraham que de Isaac iba a tener descendencia y después le dice que lo sacrifique. Entonces lo increíble de la fe de Abraham es que creyó que si Dios le había dicho que iba a tener descendencia, lo iba a hacer aun si tuviera que resucitar de los muertos a su hijo. ¿Y cómo nos demuestra o cómo sabemos que sí tuvo fe? Pues que va y ofrece a Isaac en sacrificio y justo antes de matar al niño, Dios lo detiene, pero el hecho ya estaba. La decisión ya era tomada. Él había creído lo que Dios le había dicho. También escuchamos mencionado a Gedeón.
¿no? ¿Cómo sabemos que Gedeón creyó? Pues porque Dios le dice que venza al ejército de los madianitas y dice que se extendían como la arena del mar y que tenían camellos innumerables. Y Dios le dice que solamente con 300 hombres los iba a derrotar. Entonces Gedeón demuestra que tiene fe en Dios porque él es el que comienza el ataque. Él es el que va y empieza los gritos y empieza el ataque. Entonces, todos estos personajes tienen en común que actuaron conforme a lo que creyeron. O sea, hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, aunque fuera algo completamente extraño. Por eso, este pasaje que estamos estudiando esta mañana también aparece en esta lista de Hebreos 11, en el versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. O sea, por la fe de la nación que le creyó a Dios, que su estrategia pues, estaba muy rara, pero de todas maneras le creyeron, lo hicieron y derrotaron a Jericó. Y el versículo 31 también nos menciona a Rahab, porque por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, ella actuó conforme a su fe, porque en el momento que creyó que Dios era el Dios verdadero, el Dios poderoso, el Dios de los cielos, dijo, ok, entonces yo me cambio de bando en este momento y si estos son mensajeros de este Dios, yo los voy a proteger. Entonces, nuevamente vemos que ella con sus hechos, con sus obras, demostró lo que había creído. Entonces, con este tipo de historias a lo mejor nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo prueba Dios nuestra fe? ¿Cómo prueba Dios a ver si es cierto que creemos lo que a veces decimos que creemos, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos pasando por problemas y a los problemas les llamamos pruebas, pero no siempre son así. Muchas veces los problemas son simplemente consecuencias de nuestras malas decisiones o de las cosas en las que nosotros mismos nos metemos. Pero Romanos 5, versículo 3, nos habla un poquito de lo que sí son tribulaciones, de las cosas que son problemas que ponen a prueba nuestra fe. Y dice así, Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, estas tribulaciones que son cuando sufrimos de alguna forma por tomar las decisiones correctas, tomar las decisiones que Dios nos dice que tomemos, Pablo nos dice que esto produce paciencia. ¿Por qué? Porque mientras estás sufriendo esto tienes que esperar a ver la respuesta de Dios. Y cuando viene la respuesta de Dios dice que esta paciencia produce prueba. Ahora, esta prueba, esta palabra significa evidencia. O sea, cuando ves lo que Dios hace, ahora tienes evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, cuando tú crees, vas a ser probado en términos de las tribulaciones que sufrimos cuando obedecemos a Dios. Tenemos que tener un periodo de paciencia, de esperar lo que Dios va a hacer, de la misma forma que los de Israel esperaron estos 6 días a ver qué pasaba, y en el 7º cayeron los muros. Cuando cayeron los muros, ellos ya tuvieron esta prueba, esta evidencia de que Dios iba a cumplir lo que les había dicho. Y esta prueba produce esperanza en nosotros. Y ese es el mismo proceso que pasamos cuando estamos creciendo en nuestra fe. Entonces, para Israel, pues esto era algo verdaderamente increíble, ¿no? Porque Dios les estaba marcando la pauta, les estaba explicando cómo iban a vencer ellos. Cada vez que tuvieran una batalla, los estaba educando a decir, cuando tengan una batalla me van a escuchar, yo les voy a decir qué va a pasar, ustedes me van a creer, me van a obedecer, se van a santificar y van a ver las maravillas que yo hago. Y esto es un patrón que marca en todo el libro de Josué. Y por eso la primera batalla la detalla a tal nivel para que entendamos el patrón que Dios va a seguir en las batallas. Y nosotros cuando leemos esto muchas veces nos gusta ponernos en las historias del lado del vencedor, ¿no? Del lado de Israel, y pues obviamente, como no, nos gusta estar del lado de los que ganan, y siempre decimos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero tenemos la otra perspectiva en esta historia, y la otra perspectiva es la de Jericó.
El versículo 1 del capítulo 6 de Josué nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Entonces tenemos aquí un grupo de personas que estaban verdaderamente aterrados, como hemos visto en los capítulos anteriores, que no tenían ni fuerzas, estaban completamente desalentados, porque siento yo que por primera vez habían visto un Dios de veras. Habían visto un Dios que frena el río Jordán para que su pueblo pase. Y eso les ha de ver, pero aterrado, es decir, aunque tuvieran 200 dioses, yo creo que nunca habían visto algo tan real, algo tan evidente como que este Dios es el de veras. Entonces, como ciudad, como ejército, como pueblo, estoy seguro que ellos tenían estrategias. Seguramente habían acumulado mucha comida y tenían sus despensas llenas para lo que venía más adelante. Seguramente estaban haciendo muchos sacrificios a sus dioses falsos para que los ayudaran, para que los sacaran adelante. Y sin duda tenían muchas creencias. A lo mejor muchos de ellos creían, no, pues no va a pasar nada. Otros a lo mejor creían, híjole, estos judíos están locos, mira, nada más dan vueltas y vueltas, no están haciendo nada, ¿no? Otros sin duda habrían estado seguros, ¿no? No va a pasar nada, no van a poder contra nuestros muros. Pero la realidad es que ni sus estrategias, ni sus creencias, ni todo lo que ellos tenían como plan, la realidad es que no importaba mucho. Porque lo que en realidad iba a pasar es que venía el juicio de Dios. Venía el juicio de Dios hacia ellos por toda la maldad que habían tenido. Y es interesante ver que esta nación, esta ciudad que estaba a punto de ser juzgada y destruida, tenía la clave de su salvación dentro de sus propios muros, y era Rahab. Y podemos ver que varios de ellos, varios de los que vivían en esta ciudad, sí se salvaron. Porque cuando sacan a Rahab, y estaba toda su parentela junto con ella. Entonces, todas estas personas tuvieron 6 días para salir, ¿no? A pedir misericordia, a reconocer que Dios era el Dios verdadero, o en el peor de los casos, pues a meterse a casa de Raba como dé lugar, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas que estaban en esa ciudad no creyeron. Y sabemos que no creyeron porque no obedecieron. No siguieron la opción, la alternativa de salvación que Dios les había ofrecido. Y vemos aquí nuevamente escuchar, creer y obedecer. Rahab escuchó que le iban a salvar el día que vinieran por lo que hizo. Ella creyó que le iban a salvar y por eso empezó a hablarle a todos sus parientes y obedeció en meterse dentro de su casa con toda su parentela para este día que venía. Entonces, llegamos al punto en donde nosotros tenemos que aprender algo, ¿no? Cuando vemos la Biblia, tenemos que ver que está escrita para nosotros. Y a lo mejor me puedes decir, bueno, pero es que nosotros no estamos en guerra, no estamos en tiempos muy diferentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en realidad en cuanto a nuestra situación actual. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 10 al 12. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuevamente, si escuchamos lo que Dios dice, y Dios dice que hay una lucha, Dios dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios porque hay acechanzas, hay unos ataques de parte del diablo. Si escuchamos lo que Dios dice, estamos en guerra. Entonces tenemos que creer. O sea, si yo no le creo, pues no tiene mucha importancia. Entonces no cambia el hecho de que sea una realidad que estamos en guerra. Y nos dice, tienen que ponerse la armadura de Dios. Y aquí los versículos siguientes explica toda la armadura de Dios. Entonces, esta guerra es una guerra real que empezó Satanás con su rebeldía, que contagió al hombre con la rebeldía y el pecado que se esparció por toda la humanidad y por todo el mundo. Y vemos a un Dios que es paciente, ¿no? Porque Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Entonces nos está dando tiempo de arrepentirnos, le da tiempo al hombre de arrepentirse. Entonces, algunos vamos a entender que pues, es una lucha en contra de este enemigo de Dios que quiere ver a cuántos más puede engañar. O sea, cuántas personas pueden no reconocer a Dios y de esta forma, según él, quitarle la gloria a Dios. Pero pues eso es lo que él cree, porque toda la gloria va a ser para Dios. Entonces muchas veces nos desubicamos, porque no es nuestro lugar, si somos soldados en esta guerra, no es nuestro lugar hablar de la política o de la estrategia o de las decisiones, porque nosotros somos soldados. Los soldados están en una guerra para obedecer las órdenes del general. O sea, pueden estar o no estar de acuerdo, no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la guerra, tú tienes que obedecer. Entonces muchas veces nos confundimos o nos desubicamos como soldados y pensamos que si empezamos a discutir o si empezamos a decir cuál es lo que en realidad debería de estar pasando y ese tipo de cosas, vamos a hacer una diferencia en esta guerra. O otras personas podrán pensar, no, pues claro que no, no es cierto, no estamos en guerra. Entonces, lo que nos debemos de poner a pensar, lo que debemos de analizar es si nuestras vidas se parecen más a Josué y sus seguidores en esta historia, o si se parece más nuestra vida a los habitantes de Jericó. Porque por un lado tenemos gente que está siguiendo el plan de Dios, ¿no? Que Dios está mostrándole su poder, está mostrando sus milagros, está avanzando en la batalla. Y este grupo de personas que le cree, que lo obedece al pie de la letra en todo y actúa conforme a esta fe. Estos soldados que estamos viendo del lado de Josué. Pero por otro lado tenemos a un mundo cerrado, muerto de miedo. Están muertos de miedo, pero no están dispuestos a reconocer a Dios, ¿no? O sea, ellos no creen a lo mejor que Dios los va a juzgar. O están escondidos detrás de sus muros, ¿no? Lo que sea que les dé una falsa seguridad. Puede ser el conocimiento, puede ser la ciencia, puede ser lo que sea, pero son unos muros que es una falsa seguridad, porque hagan lo que hagan, no hay manera de detener el juicio que viene. O a lo mejor entendemos que debemos de ser más como Rahab, que es la única, o sea, somos la única esperanza para algunos de que pasen a ser parte de la familia. El versículo 25 del capítulo 6 dice que Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondieron a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Entonces es increíble que por esta promesa, por este acto de fe que tiene Rahab, se vuelve parte de la familia, se vuelve parte de la familia de Dios. Entonces, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo lo hizo ella para que sus parientes y su familia y toda la casa de su padre creyera? Pues tuvo que haber hablado, les tuvo que haber platicado lo que había hecho, lo que le habían prometido, lo que ella había hecho para salvar a los mensajeros. Y los demás que tuvieron que hacer, pues tuvieron que haberle creído para que el día que viniera este ataque se encontraran dentro de la casa de Rahab. Entonces, este es el análisis que tenemos que hacer. O sea, según nosotros somos como Josué y obedientes y todo creemos y todo hacemos caso, o somos como esta ciudad rebelde, ¿no? Que no quiere reconocer a Dios. O somos como Rahab. Y si somos como Rahab y entendemos que esto es lo que tenemos que hacer, podemos entender un poco esta estrategia tan rara que Dios nos ha dejado para engrandecer su reino. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, a lo mejor no, es una locura para nosotros, es una locura para el mundo decir, bueno, ¿por qué están dando vueltas alrededor de la ciudad? ¿No? Y podemos pensar, es que ¿por qué tengo que estar hablando de la palabra de Dios? O sea, esto no va a convencer a nadie. Vamos a poner argumentos y vamos a hacer cosas para convencer a la gente. Dice que a Dios le agradó que la gente creyera por la locura de la predicación. Entonces, si eso es lo que Dios está diciendo, lo que tenemos que hacer es creer y obedecer. Porque fíjate cómo está el mundo actual. O sea, el mundo actual está
completamente lleno de temor, tienen miedo, tienen intranquilidad, están llenos de dudas de quién me está diciendo la verdad, están poniendo su fe y su tranquilidad y su confianza en una cantidad de cosas tan extrañas. Y esto es parte de la guerra, tenemos que entender que eso es parte de la guerra. Y si nos podemos saber lo que dice la Biblia, podemos entender que es una guerra ya ganada, digamos. Si nos vamos hasta el final, entendemos que es una guerra ya ganada. Eso no debe estar en duda. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. Y es que por eso cuando hablamos de la Biblia tenemos que entender que toda la Biblia está escrita por Dios. O sea, Él usó a sus santos hombres inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos por escrito, para que lo pudiéramos leer vez tras vez tras vez y lo pudiéramos leer todos los días, que pudiéramos saber todo lo que va a pasar. Y cuando leemos la Biblia tenemos que entender esto, tenemos que entender que todo lo que está ahí está escrito por Dios. Y entender que no solamente escribió la Biblia, sino que también es el que escribe la historia. Y esto es un cuadro increíble, esto que estamos estudiando es un cuadro increíble de lo que va a pasar en el mundo, en esta guerra en el futuro. Porque, por ejemplo, si en Jericó vemos que van a dar 6 vueltas en 6 días, y el séptimo día van a dar 7 vueltas, y después van a tocar unas trompetas, y después van a gritar. O sea, este patrón de 7 y después 7, después gritos y después el juicio, lo encontramos también en Apocalipsis, ¿no? Donde tenemos estos 7 sellos. Los primeros sellos se abren y cuando se abre el séptimo sello suenan 7 trompetas. Cuando suena la séptima trompeta vienen unos gritos enormes del cielo y después se derraman estas 7 copas del aire de Dios. Este tipo de cosas vale la pena estudiarlo. No tenemos el tiempo ahorita de entrar a los detalles y o sea, ver cada una de estas cosas, pero Jericó es un cuadro de lo que le espera a un mundo rebelde que se ha rebelado en contra de Dios y que a fin de cuentas va a ser quemado, va a ser juzgado y va a ser destruido por fuego. Entonces, esta mañana no voy a usar el micrófono ni pretendo decir estamos en este sello o estos son los sellos que faltan o los días que vienen. O sea, obviamente no es la intención, pero sabemos que hacia allá vamos. Sabemos que hacia allá vamos. Entonces tenemos que ubicarnos. Tenemos que entender que somos como Rahab dentro de un mundo que va en camino al juicio. Y cuando llegue ese momento, tenemos que tener el deseo en nuestro corazón de que nuestra casa esté llena de gente que haya escuchado el mensaje de salvación para que estén bajo la protección de Jesucristo. El versículo 25 dice que Josué salvó a Rahab y a todos los que estaban en su casa. Y es lo mismo que va a hacer Jesús cuando llegue aquel día. Jesús va a salvar a todos los que hayan creído en Él. Y si no ha llegado ese séptimo día, quiere decir, ¿no?, que todavía hay chance. Así como ellos tuvieron oportunidad estos 6 días de arrepentirse antes de que llegara el juicio, si seguimos aquí es porque todavía hay oportunidad. Y tenemos que entender que estamos en una guerra real. ¿Y cuál es el mejor engaño del enemigo? Pues decir, ¿cuál guerra? Claro que no hay guerra, hombre, tú no te preocupes, tú vive la vida, hay que ser felices, ¿no? Porque está tratando de desviar la atención. O sea, si la gente no entiende que viene un juicio, o sea, por eso no tienen este sentido de urgencia de que necesitan hacer algo para ser rescatados. Entonces imagínense lo absurdo que sería que Jericó ignorara el hecho de que estaban rodeados, ¿no? O sea, imagínense que estuvieran completamente ignorados o haciéndose los ignorantes y que no entendieran qué es lo que estuviera pasando. O sea, sería absurdo que ellos estuvieran viviendo una vida normal, que estuvieran haciendo planes para el mes que entra, ¿no? O dentro de 6 meses estuvieran planeando la boda o negociando y comerciando. Sería absurdo, porque no podían evitar el hecho que afuera del muro había una nación rodeándolos y que se venía la guerra. Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que ponernos a pensar, o sea, ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde estoy yo? O sea, si yo soy un hijo de Dios y ya estoy bajo la protección de la fe, ¿no? Estoy cuidado bajo las promesas que Dios nos ha hecho, que cuando venga ese séptimo día, pues ya yo soy parte de su familia y no tengo ningún problema. Bueno, qué bendición, gracias a Dios. Pero debemos de actuar como Rahab. Debemos de actuar como Rahab. O
sea, porque sería absurdo que nosotros entendamos que estamos en guerra, que viene el juicio y que no estemos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, que es precisamente hacer discípulos, predicar su palabra, tener la mira puesta en Él. Estas son las cosas que Dios nos dice y para eso tenemos la Biblia, porque nos está diciendo lo que viene más adelante, la consecuencia de las cosas que vienen más adelante, para que sepamos, ¿para qué? Para que obedezcamos. Entonces, si tú le crees a Dios y entiendes lo que viene más adelante, tienes que poner en práctica esto, creer lo que Dios te está diciendo, obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, apartarnos, santificarnos para los propósitos de Dios, porque entonces vamos a ver las maravillas de Dios. Cuando ves lo que Dios hace, entonces tienes esa evidencia. Y esa evidencia te da esperanza de lo que Dios es capaz de hacer. Y yo te animo a que entiendas en qué tiempos estamos, a que entiendas que la gente necesita de Dios más de lo que ellos mismos entienden. Y si Dios nos ha llamado a ser discípulos, si Dios nos ha llamado a predicar, esta locura que a veces no entendemos que es predicar el Evangelio, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso es lo que necesita el mundo. Esa es la esperanza que necesitan. Entender que no importa que llegue el séptimo día, ese día del juicio que va a venir, porque nosotros ya tenemos las promesas de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar, en eso es lo que tenemos que estar enfocados. Te animo a que lo veas así, que busques en su palabra, que no me creas a mí simplemente, sino que veas en la palabra de Dios, busques lo que Él dice, busques y entiendas lo que venga para que te animes a hacerlo, te animes a obedecer a Dios, para que puedas ver cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí con vida, Señor, escuchando lo que tú nos dices, Señor. Te pido por favor que tú pongas en nuestro corazón esa convicción, Señor, de creer lo que tú dices, que pongas en nuestro corazón la valentía y el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que hagamos y obedezcamos lo que tú nos dices, Señor, para que te podamos ver en acción. Te damos gracias por estos ejemplos tan increíbles, Señor, que nos deben de motivar a imitarlos, Señor, a hacer lo mismo que hizo Josué, hacer lo mismo que hizo la nación de Israel, hacer lo mismo que hizo Rahab, Señor, de creerte y poner en práctica nuestra fe, Señor. Que sea una fe viva, que no sea una fe cómoda o una fe muerta, Señor, sino que sea lo que nos mueve para vivir cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por conectarte, espero que tengas una excelente semana. Ya estamos abiertos para reunirnos de forma presencial, entonces si Dios lo permite y quieres, te animo a que nos veamos el próximo domingo para reunirnos y seguir con nuestro estudio de Josué. Que Dios te bendiga y excelente semana.